Gloria a Dios. Se escucha bien, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Cuántos pueden dar constancia de la bondad del Señor? Qué bueno, tenemos que ser agradecidos con Dios porque la verdad que Él está orando cada día en nosotros. ¿Sí? Vamos a seguir con la serie que se está llevando hace varias semanas atrás o meses casi sobre las conquistas, ¿no? Y hoy vamos a leer, póngase de pie y vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 1. Dice la escritura, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Estamos hablando sobre las conquistas. En el día de hoy el mensaje es la importancia de caminar con propósito. Amén. Estamos hablando de este Josué que en esto que hemos leído el Señor le hace saber que ya está viejo. Qué duro es, ¿verdad? Que le digan a uno que ya está viejo. Pero estamos hablando de aquel Josué que dice la escritura que estuvo con Moisés en aquella época cuando estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Dice que ellos salieron de allí a un peregrinaje en un desierto donde estuvieron 40 años. Dice que en todo ese peregrinaje Josué estaba cerca de Moisés. Moisés era un hombre que estaba caminando en el propósito. Y la importancia de caminar junto a alguien de propósito es importante porque lo más probable es que tú también llegues al propósito. Entonces, por eso es el título de la enseñanza. Josué viene con Moisés y dice la escritura, no vamos a entrar ahora mismo allí, lo voy a parafrasear. Cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, por varias ocasiones vemos, dice que Josué estaba allí al pie de donde Moisés había subido. Porque en aquella época no podía acercarse él. El Señor tenía, en este caso, era Moisés el hombre que se acercaba a la presencia de Dios. Vemos a un Josué que cuando Moisés habla cara a cara con el Señor como que fuera un amigo, dice Éxodo 12, dice que cuando él vuelve, Josué está en el tabernáculo. Y dice que Moisés habla en Éxodo y dice que era un muchacho. Y yo me puse a averiguar qué edad tenía ese muchacho. Dice que 40 años. Me subió el ánimo. Porque dice que tenía ya 40 años y era un joven, un muchacho. Digo, wow. Es tremendo. El Señor nos quiere hacer saber que seguimos jóvenes. ¿Sí? Entonces vemos que este hombre, al estar al lado de un hombre con propósito, aún sin él esperarlo, muere Moisés con 120 años y a él le toca suceder a Moisés. Entonces Josué toma la batuta, dado que él antes de que Moisés muera ya enfrentaba situaciones. Por ejemplo, cuando dice que Moisés bajaba los brazos y Israel perdía y subía, y dice que este hombre estaba tomando la batuta, a veces ayudándole a liderar al pueblo. ¿Cuántos están aquí queriendo ayudar aunque haya uno delante? Eso le prepara para lo que viene. Cuando muere Moisés, queda Josué y tiene que continuar con la tarea que el Señor les había encomendado, que era llegar a la tierra prometida, Canaán. Hemos estado viendo que esa tierra prometida no ha sido fácil. Dice que ellos llegaron a Jericó y los muros fueron derribados y así cada uno de esos territorios fueron siendo conquistados con Josué al mando. Amén. Vemos que Josué va adelante, van derribando, van peleando y llega a este momento. La semana pasada estuvimos hablando sobre la conquista de Jasón, creo era. Una conquista bastante complicada también. Un pueblo enemigo unido para destruir a Israel. El Señor le recuerda la clave que siempre le dio a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas.
y vemos que ellos tienen victoria y hasta allí llegan las conquistas. Y vemos aquí en el capítulo 13 que el Señor le hace saber: Josué, estás viejo. Podemos leer en el libro de Eclesiastés el versículo 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para cada uno de nosotros el día tiene 24 horas, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Nadie dice que el día al uno le da 10 horas y al otro le da 30. Todos tenemos 24 horas. Vemos que Josué aprovechó bien el tiempo. Cuando leemos esta escritura en Eclesiastés, son 28 temporadas que están registradas por el sabio Salomón. Y nosotros, con excepción quizás de los niños, podemos ver que hemos tenido temporadas, que hemos tenido tiempo, y a veces es difícil. Pero a veces no identificamos la temporada en la que estamos viviendo. Vemos a un Josué aprovechando el tiempo. A veces hablamos con gente que le decimos que es tiempo de buscar a Dios y dice que todavía no es el tiempo. Desaprovechando el tiempo. A veces le decimos a la gente que es necesario que ya se ha levantado. Este año la palabra fue transformado. Es tiempo que dejes que Dios te transforme. Y la gente insiste en decir que todavía no es el tiempo. Entonces la pregunta es: ¿cuándo es el tiempo? Cuando hablamos de aprovechar el tiempo, es hacer algo en el momento preciso en el que se nos presenta la oportunidad. Vemos a un Josué que pudo pelear junto a un líder y después él comandar a un pueblo. Y el Señor le dio victoria, dado que él el tiempo lo venía aprovechando. Vamos a leer en el libro de Efesios 5, capítulo 5, del 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vemos que Josué nos deja una enseñanza de cómo nuestra vida poderla administrar. Dejar que Dios sea el que ministre nuestra agenda de vida. En los años que Él nos ha regalado hasta ahora y los que nos seguirá dando, porque no tenemos prisa, aprovechemos el tiempo. Y cuando el tiempo se aprovecha, es en Él, porque todo lo que está fuera de Él dice que son cisternas rotas. Entonces es en el Señor, que Él sea el centro de nuestra vida. Vemos que el Señor le dice que ya está mayor. Y yo miraba qué edad tenía Josué cuando el Señor le dice esto. Y según los que estudian y los que han mirado, dice que estaba entre los 90 y 95 años de edad. Pero si leemos el Salmo 90:10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vemos que ya Josué estaba viviendo ya en una edad de regalo. Era gracia, era pura gracia. Ya había pasado. Ya había pasado, porque la misma escritura nos dice cuántos son los días del hombre. Y yo he visto en la televisión gente que tiene 100 y pico años. O sea que ya el Señor, eso es pura gracia. Dios es bueno. Vemos que cuando le dice esto, no le está diciendo algo que sea mentira. Está diciéndole algo que es real, que él ya tiene una edad en la cual le va a encomendar otra misión. Porque en este camino, siempre nos aclara el pastor, nadie se jubila. Él no le estaba diciendo: ya eres mayor para que te vayas a tu casa y te sientes. Simplemente le estaba cambiando la misión. Tomemos en cuenta que él estaba batallando, peleando con espada
Pero el Señor le dice, ya eres avanzado en edad y te voy a cambiar la misión. ¿Qué más nos enseña lo que estamos hablando ahora mismo de Josué? Dice que en ese momento, a partir de este momento, vemos que Josué tiene que empezar a repartir aquellas tierras que han conquistado. Pero me gustaría leer en 2 de Corintios 4:16. Porque estoy recordando ahora mismo un episodio que se encuentra, hablando de batallas, cuando la gente ya es mayor, de David. En una ocasión David se enfrentó en una batalla, ¿verdad? Y dice que lo quisieron matar y su ejército, que lo pudo recuperar y lo trasladó para ponerlo bien cómodo, le dijo que no saliese a la batalla, sino que él se encargase de adiestrarlos a ellos, enseñarles lo que él había aprendido por mucho tiempo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos aquellas cosas que Dios nos está enseñando en este tiempo, porque llegará el tiempo que quizás ya no saldremos a esas batallas, pero podemos hacer la obra que en este caso hizo David y la que le estaban encomendando a Josué. Enseñar a los que vienen. Entonces vemos que la encomienda que tiene él es de repartir lo conquistado. Esta enseñanza nos deja claro que solo podemos dar aquello que hemos conquistado. Hay mucha gente que a veces se pone a aconsejar a otra persona y la primera pregunta que se le hace, ¿y tú lo hiciste? Y a veces no tiene que decir porque no lo ha hecho, pero está sin embargo recomendándole a otro que lo haga. Usted y yo solo podremos aconsejar, como en este caso repartir lo que usted y yo hayamos conquistado. Hace poco tiempo estuve con una persona que estaba con su hija y me dirijo a la niña y le pregunto que si está viniendo a los cultos de jóvenes y demás. Y me dice ella, no, bueno. Y a la mamá le pregunto también, no, primero le pregunté a la mamá y me dijo que no estaba porque, bueno, no quería que fuese. Cuando le pregunto a la niña, me dijo que tampoco y de repente ella, yo estoy hablando con la niña, me contesta ella, es que yo no sé por qué ella no va. Le digo, pero es que si tú me dijiste primero que tú no vas, ¿cómo tú quieres decirle a tu hija que vaya si tú no vas? Entonces a veces queremos hacer cosas que nosotros no hemos hecho y queremos infundírselas a otro. Solo podemos dar y repartir de lo que nosotros hemos podido conquistar para que podamos hablar desde ese terreno de autoridad. Usted ha podido batallar por su casa y ha visto la victoria, aconséjele a otro. Usted ha podido, lo ha hecho, entonces en ese momento usted puede aconsejar. Entonces esto nos muestra que tenemos que pelear para poder repartir. Quisiera ver en el libro de Jueces 3, el versículo del 1 al 6. Porque sabemos que el título de esta enseñanza en la Escritura, no es el título que le hemos puesto, dice que habían naciones que no se conquistaron. Habían lugares, ciudades que no se habían podido conquistar. Por eso es que el Señor le hace la aclaración a Josué que él ya está mayor y que hay lugares que todavía quedan por conquistar. Y entonces me gustaría también aclarar esto, porque a veces pensamos que todo se lo tenemos que dejar preparado, por ejemplo, a los hijos. Somos de los que decimos, vamos a dejárselo todo bien acomodadito para que él venga y no tenga nada que hacer. Y a veces aún en la iglesia creemos que los demás nos tienen que hacer las cosas. Ay, hermana, lo que pasa es que yo quiero oración por mi esposo. Le digo, vale, yo me uno contigo a la oración, pero no, quiere que ore uno, que se lo dé todo bien, y él se queda tranquilo o ella se queda tranquila. Entonces el Señor nos enseña con esto. Vamos a leerlo para dejarlo más claro. Dice en Jueces 3,
Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Vemos que cuando el Señor le dice a Josué que está viejo, no es porque no pueda seguir conquistando con Moisés. Porque la misma Biblia, la misma palabra del Señor dice que cuando el hombre exterior se va envejeciendo, dice que el hombre interior se rejuvenece. Entonces vemos que el Señor, cuando no permite que a través de Josué se conquiste más ciudades, es porque dice que Él le tiene que dejar una tarea a los que vienen. Porque no puede ser que se encuentren todo hecho. Y lo que decía antes, a veces nosotros, como somos mejores que Dios, queremos dejarle todo hecho a los hijos, queremos dejarle todo hecho a la hermana, al hermano, yo se lo quiero hacer, pero el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga una experiencia con Él. Cada uno de nosotros podamos hablar con nuestra boca lo que Dios hizo a causa de que nosotros empezamos a pelear y a batallar esa guerra. El Señor no nos deja diciendo, bueno, es que me contó la vecina que su esposo fue transformado y ahora sí ella misma va a orar para que se transforme el mío. No, es que te toca pelear a ti. Y así como eso, muchas cosas que yo sé que todos los que estamos aquí, en algún momento nos hemos tenido que enfrentar. Y si no se ha enfrentado, ya le tocará. Enfrentarse a situaciones donde no pudo el que quizás viene detrás hacerlo todo por nosotros. Por eso el pastor no se tiene que preocupar. Cuando el Señor ya le diga a él que ya es tiempo, detrás viene el IENA y una congregación entera para conquistar La Cabrera, El Molar y todos los pueblos, la Sierra Norte de Madrid. Porque el Señor nos enseña a través de la palabra que Él no trabaja solo. Él llamó a uno llamado Abraham, pero se pudo valer de Isaac, se valió de Jacob para llegar a sus propósitos. Por eso la importancia de caminar con alguien que camine en el propósito de Dios. Porque si andamos caminando con alguien que no es que Dios no tenga propósito con él, pero si la persona no camina, lastimosamente te doy un consejo y ahí te dejo, pero yo me voy a caminar con alguien que esté caminando en el propósito. Entonces podemos ver que al pueblo de Israel se le deja una tarea intencionalmente. Lo que tú estás viviendo es intencional de parte del Señor. Es Dios que quiere que lo vivas. Porque no puede ser que tú camines en este camino contando las victorias de otros. No puede ser que tú digas, no, es que al fulano le salió, no. El Señor dice, si tú quieres, tú también lo vas a ver. Entonces tienes que levantarte a pelear y a guerrear. Y te voy a dar el mismo mandamiento que le di a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo todo allí donde tú vayas. Y entonces podemos ver cómo el Señor adiestra a su pueblo desde el principio, y esto sigue alcanzando a la vida de Josué. Es interesante porque a veces nosotros pensamos que algo no alcanzamos y es porque hemos sido imprudentes, y a veces es verdad. Pero el Señor tiene intenciones específicas para con nuestros hijos, para con los hermanos, el pastor en este caso que está como comandante de este barco, después del Señor. Se preocupará por algunas almas y dirá, todavía no veo, pero el Señor le llevará a cada uno a enfrentarse para que conozca al Señor. Y Jueces nos los deja claro. ¿Para qué he permitido que sigan en medio de ti el heveo, el amorreo y todos esos feos?
para que tú y yo podamos mañana repartir una tierra que realmente nos hemos peleado. Y podamos hablar con certeza y seguridad a aquella persona que Dios nos pone delante o nos pone a un lado y decirle: sí puedes, sí puedes. Dios te saca de la situación. Dios cambia circunstancias. Levántate. ¿Por qué? Porque yo he podido en el Señor. Y es esa la intención del Señor. Ahora quisiera volver un poquito a lo que el Señor le dijo específicamente a Josué. Le dijo: estás entrado en edad, estás viejo. Y no quiero hablar del hombre. Quiero hablar de la característica de una persona vieja. Si nos vamos a un geriátrico, generalmente, ¿qué es lo que sucede con una persona mayor? El Señor ya ahora mismo le está diciendo: ya te tienes que dedicar a repartir solamente lo que has conquistado. Una persona mayor generalmente muestra señales a veces de que no puede caminar, de que no puede avanzar, de que está cansado. Hay mucha gente que no ve, no escucha. Lastimosamente, cuando eso se mueve en la iglesia sin que la gente sea mayor en edad, sino que esté el espíritu de la vejez, ¿qué es lo que está provocando? Que se le tenga que decir: tienes que quedarte ahí, porque no vas a poder conquistar con esas características. ¿Me hago entender? Con esa característica de que estás cansado, de que ya no ves, no oyes la voz de Dios. No quieres ver lo que Dios está haciendo. Entonces tienes un espíritu de viejo. Y ese espíritu de viejo hace que te quedes un poco aparcado. Porque no puedes. Porque si no puedes caminar, el Señor, ¿qué puede hacer? Si tú lo decidiste así, porque no tienes 100 años, no tienes 110 años, que diga que las fuerzas físicas se acabaron, sino que estamos hablando de un estado emocional y espiritual. No quiero hacer nada. O quiero ser solo. Yo he visto así señores mayores que van con un bastoncito y se sientan en cada esquina. Cuando eso está en la iglesia, en nosotros. No, yo nomás que voy unos días, pero después ya no voy, me siento. Ah, no, es que yo nomás, hasta aquí nomás llego, es que no puedo, hija, no veo, dicen los viejitos, no veo, hija, no veo. Cuando ese espíritu está sobre el pueblo de Dios, que Dios lo llamó a conquistar, no va a poder conquistar. Porque necesita creer la palabra que cuando el hombre exterior se está deteriorando, aún el interior se rejuvenece. Y el Señor está diciendo: iglesia, aún nadie llega aquí a los 100 años, estamos con las fuerzas para conquistar. Si usted recuerda lo que hizo Josué, era conquistar territorios, y nosotros aquí estamos ya, ¿qué se puede decir? Viciados de que nos cuenten qué es lo que representa un territorio en la Escritura. Estamos hablando de corazones, estamos hablando de vidas, estamos hablando de gente. Dice que él conquistaba territorios. Y el Señor, ¿cuál es la gran comisión que le dejó a la iglesia? Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, es conquistar territorios, conquistar vidas, hablarle a la gente del Señor. Pero si nosotros no hemos sido conquistados, ¿cómo vamos a hacer eso? Es necesario que permitamos que el Señor conquiste nuestra vida. Que el Señor pueda a nosotros trasladarnos a la dimensión que Él quiere trasladarnos, para que caminemos en esa dimensión de su propósito. Porque aquí no se va a cumplir nuestro propósito, sino a través de nosotros el propósito de Dios. Y le aseguro que ese es mejor que el nuestro. Entonces el Señor lo que está anhelando es que todo espíritu de anciano se vaya de nuestra vida. Porque en ese momento te vas a quedar para repartir, y si no has hecho nada porque no has aprovechado el tiempo, ¿qué vas a repartir? Porque Josué lo tenía bien, él había hecho, por eso podía repartir.
Pero si yo no tengo que repartir. Entonces el Señor anhela de nosotros que nos levantemos con ese espíritu superior que Él mismo dijo que tenía Josué y Caleb. Y que vayamos a por más, a por lo que Él ha dicho. Y además de repartir, no pensemos que cuando el Señor diga te delego otra cosa que hacer, lo veamos como algo inferior, porque yo me imagino que repartir tierras no sería fácil. Quizás físicamente ya no estaba funcionando como tal. Pero eso tendría que ser una gran labor que Josué podía hacer porque estaba adiestrado. Así que ponte de pie, iglesia. Aquí somos jóvenes. Josué era un muchacho, tenía entre 40 y 50. Aquí está el Espíritu Santo, que es lo que necesitamos en cada uno de nosotros. Ese espíritu joven nos permite que veamos, que escuchemos y que podamos pelear estas batallas para conquistar con aquella espada que dice la Escritura que peleaba Josué, y en esta vez es la palabra. Tenemos la palabra de Dios revelada a nuestros corazones, que primero va a cortar hacia adentro, va a provocar en nosotros una transformación, y de nuestra boca va a salir hacia afuera, haciendo cortes, repartiendo a otros conquistas que nosotros hemos peleado. Y si usted la pelea con el Señor, no hace falta que le pregunte, usted tiene la victoria. La victoria está asegurada si la pelea es con Él. No importa la circunstancia que esté viviendo, la que esté pasando, el Señor nos dará la victoria si es con Él. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su mano y decir: Señor, esta situación que estoy enfrentando, tú la vas a vencer, porque tú eres el que va delante de mí como poderoso gigante. Y quizás ese hombre fuerte que se levantó a través de mi esposo, quizás a través de mi esposa, quizás en la economía, allí en la situación que viví, Padre de la gloria, tú me vas a dar la victoria. La victoria es de su pueblo. Dice la Escritura que Josué repartió a cada una de las tribus que pertenecían al pueblo de Israel. Usted pertenece al pueblo de Dios, usted va a recibir de parte de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el que habla nuestra vida. Eres tú el que levanta nuestra vida, Señor. Entendiendo que tú has adiestrado nuestras manos, que tú eres el que cambia nuestra mente, y que tú eres, Señor, el que va delante de nosotros para ganar, Señor, toda pelea, toda batalla. Tú nos das la victoria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La victoria es de la iglesia, la victoria es de su pueblo. Oh, tu pueblo recibirá. Dice el Salmo: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como heredad los confines de la tierra. Aleluya, dale gloria. Dale gloria al Señor, Él es bueno y su misericordia es para siempre. El Cristo de la gloria conquistó nuestro corazón, y si Él nos conquistó a nosotros, ¿cómo no conquistaría a través de nosotros? Oh, en el nombre de Jesús declaramos la victoria sobre nuestras vidas. Oh, gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Eres bueno, Dios. Eres bueno, Padre Santo. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, por tu palabra, Dios, que viene a nuestra vida con la intención de
poder producir en nosotros un fruto bueno, Dios. Gracias porque caminamos contigo, Señor amado, y escrito está que tú vas delante de nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.